comercial del tratamiento para la diabetes tipo 2, puesto que su costo y efectividad es muy bueno. Si nos ponemos a buscar un poco, vamos a encontrar que el precio puede ir desde unos 70 pesos hasta 158 pesos, y es relativamente barato si nos ponemos a observar en cuanto a su gramaje y a cuántas tabletas tiene. Pero ahorita les hablaremos un poquito más acerca de esto. Para empezar, la metformina se va a absorber principalmente en el intestino delgado. El fármaco es estable y no se une a las proteínas plasmáticas. Por lo tanto, se va a excretar sin cambios en la orina y su semivida es aproximadamente de casi 2 horas. Vamos a encontrar que su transportador va a ser el transportador de cationes orgánicos 1, o abreviado OCT1, que transporta el fármaco hacia el interior de las células, como son los hepatocitos y los miocitos, donde va a ejercer su actividad. El transportador o CT2 va a llevar a la metformina hacia los túbulos renales para su excreción. ¿Cómo va a funcionar o cómo va a ser su mecanismo de acción como tal? Lo que va a ocurrir aquí es que va a estimular a la AMPK mediante una fosforilación en la mitocondria, y va a aumentar así los niveles celulares de la AMP. Bueno, la proteína sinuosa dependiente de AMP activada va a estimular como tal la oxidación de ciertos, de ácidos grasos. En sí, en este esquema lo que podemos observar es que tenemos a la metformina va a hacer contacto con el AMP, a su vez dentro de la célula va a soltar una cascada de señalización. Lo que observamos aquí son flechas azules. Las azules nos van a indicar estimulación, mientras que las rojas nos van a decir nos van a indicar una inhibición. Lo que tenemos es que la actividad estimulada va a reducir lo que viene siendo la lipogénesis y la gluconeogénesis, y nos va a favorecer la captación de glucosa y el metabolismo no oxidativo, lo que nos va a llevar a una tendencia a mejorar la hiperglucemia y la hipertrigliceridemia, tanto postprandial como en ayuno en pacientes obesos. Esta es una tabla que nos maneja la ADA, y para poder dar a un paciente el control farmacológico debe de cumplir con ciertas especificaciones. En este caso, nos valora la eficacia, los riesgos o los efectos adversos, que el principal es que no cause una hipoglicemia, y también nos considera los efectos que son cardiovasculares y renales. En el caso de la eficacia la maneja como alta, y en el caso de la hipoglucemia nos dice que no hay. El cambio de peso lo mantiene como neutral o como un posible descenso moderado. Y acá, les voy a hablar un poco más. Cabe recalcar que en los pacientes obesos muchas veces se le prefiere la metformina, ya que en algunos estudios ha demostrado una cierta disminución de peso. Y aquí sigo abriendo paréntesis, ya que si recordamos, el paciente obeso está en un proceso inflamatorio constante, que pues si llega a ser leve, nos llega a afectar a todo su organismo. En estos pacientes lo que destacan son las adipocinas, las cuales la que encontramos como que tiene acciones importantes es la adiponectina, ya que se ha encontrado que sus niveles de sangre son inferiores en individuos obesos. Lo importante aquí es que esta adiponectina
contrarresta los efectos proinflamatorios del factor tumoral alfa en las células vasculares y también reduce la expresión de moléculas de adhesión en las células endoteliales. Hemos encontrado que, bueno, los estudios, que los niveles séricos de adiponectina son menores en las personas obesas, y lo que nos lleva a ciertas condiciones cardiovasculares, neumológicas y neurológicas. Entonces, bajo este criterio hemos encontrado también que la metformina ayuda a elevar estas concentraciones de adiponectinas. Y más, bueno, aunque estos estudios vienen manejados, algunos no dicen como tal qué dosis o cuánto tiempo, sino fue variando, pero al fin y al cabo lo que dio como resultado fue la disminución de peso y por sí mismo la incrementación de las adiponectinas. Por lo mismo nos lleva a lo que menciona acá la tabla, los efectos cardiovasculares, que en sí, en un evento cerebrovascular, puede tener posibles beneficios. En cuanto a los efectos renales, está contraindicado si una persona tiene una tasa de filtrado glomerular menor a 30. Y bueno, vamos a diferentes tamaños y tabletas. Vamos a tener la metformina normal que nosotros conocemos, que va a ser de 500, 850 y hasta 1000 miligramos, a una dosis que puede ir desde 1 a 2.5 gramos, y esto casi o comúnmente es acompañado con sus comidas. La duración de la acción va a ser de 7 hasta 12 horas, pero también contamos con la metformina de liberación prolongada. Esta metformina va a tener una presentación de 500 a 750 miligramos, y igual también puede ser consumida solamente una vez al día, ya que sus niveles, bueno, su duración es hasta de 24 horas. En sí, tenemos ciertas rutas para tomar la metformina. Se puede comenzar con una dosis baja e ir aumentando gradualmente hasta llegar a una dosis ideal. Esto es más que nada para reducir los efectos gastrointestinales que puede llegar a tener. Un esquema común sería de una tableta de 500 miligramos 3 veces al día con las comidas, o bien una de 850 miligramos o 1000 miligramos 2 veces al día en el desayuno y la cena. La dosis máxima recomendada es de 850 miligramos al día, y pues se puede dar hasta 2000 miligramos, solamente como les mencionaba, en la de liberación prolongada. Se ha encontrado que el 85% de los pacientes logran su efecto máximo en la reducción de la glucosa con una dosis de 150 miligramos. Los efectos secundarios, los más comunes van a ser gastrointestinales, eso en pacientes aproximadamente del 10 al 25%, de ahí encontramos náuseas, indigestión, dolor abdominal, cólico, distensión, diarrea, y también, bueno, se ha reportado que la metformina, junto con los que forman parte de este grupo, han producido la acidosis láctica, pero esto aproximadamente de 3 a 6 pacientes por cada 100,000. Y se ha encontrado que está más que nada también relacionado a que el paciente sufre de insuficiencia renal, por lo que pues no puede excretarlo como tal. Y como les mencionaba, la disminución de las tasas de filtración parecen incrementar las concentraciones plasmáticas. Y es importante, como les menciono nuevamente, observar al paciente renal y tener en cuenta su tasa de filtrado. Mencionan también que aproximadamente si tienes arriba de 50 mililitros por minuto de tu taza, pues todavía puedes ser candidato a utilizar la metformina sin que haya tantos problemas. Lo que sí no es que no puedes utilizarlo en neumopatías graves, ni tampoco en insuficiencia cardíaca descompensada o en alguna hepatopatía grave, o si usas alcohol. Ahora sí, continuando, el segundo grupo de los que les voy a hablar son las sulfonilureas. Estas se van a caracterizar porque todo este grupo va a contener un núcleo de ácido sulfúrico urea,
que va a ser modificado para que produzca agentes que van a tener reacciones similares. Las sulfonilureas van a ser divididas en dos grupos, los de primera generación y los de segunda generación. En sí, en la actualidad, los que realmente ocupamos son los de segunda generación. Los de primera pues ya se descartaron, pero era la clorpropamida, la trosamida, el talbutamida, y en cuanto a los de segunda son la glibenclamida, que es la más popular, la glipizida y la glimeperida. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Bueno, van a estimular la liberación de la insulina al unirse a un sitio específico en el complejo de conductos de ATP. En las células beta, su receptor va a ser el receptor de sulfonilureas, o abreviado SUR1. ¿Y esto cómo va a comenzar? Bueno, sí vamos a tener que la glucosa, como tal, va a entrar o va a ingresar a las células beta a través de transportadores. Estas a su vez se van a fosforilar en glucosa 6-fosfato por la glucoquinasa, y pues esto nos va a llevar a la glucólisis. Esto nos va a resultar en la producción de piruvato, que va a entrar a la mitocondria, se va a convertir en acetil-CoA, va a alimentar el ciclo del ácido carboxílico, y a su vez va a aumentar pues, el ATP, y cuando los niveles de ATP aumentan, o bien las sulfonilureas se unen a la unidad reguladora, que como les mencionaba era la SUR, con su subunidad KIR6, esto se va a cerrar, y lo que nos va a provocar es un aumento de potasio, y con ello también a su vez va a permitir que se abran los canales de calcio dependientes de voltaje. La entrada de calcio va a impulsar la fusión de los gránulos de insulina con la superficie de la membrana de la célula, y pues nos va a llevar a una secreción. Las sulfonilureas están en el plasma unidas principalmente a la albúmina. Su semivida pues es corta, relativamente de 3 a 5 horas, aunque sus efectos hipoglucemiantes llegan a ser de hasta 12 o 24 horas, por lo que pueden llegar a ser consumidas solamente una vez al día. El hígado metaboliza todas las sulfonilureas, y esto se va a excretar en la orina. Es importante por ello también tener precaución con los pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática. La glibenclamida la vamos a encontrar en tabletas que pueden ir bien de 1.25 a 2.5 o 5 miligramos. La dosis inicial es de 2.5 miligramos al día, y la dosis de mantenimiento en promedio debe ser de 5 a 10 miligramos, suministrada a veces una sola vez en la mañana. Es importante recalcar que la glibenclamida no solamente va a actuar en los receptores que les mencionaba, sino que esta también llega a ser secuestrada dentro de la célula y puede contribuir, bueno, a su efecto, que es prolongado. Aquí les vengo poniendo una tabla que menciona en sí todas las sulfonilureas, junto con su tamaño y dosis, por si la quieren checar. Ahí se las dejo. Les menciono que en sí hay varios receptores, no solamente como tal en las células pancreáticas, también encontramos en el miocardio y en el músculo liso. Y esto nos lleva a comprender cuáles son sus efectos adversos, ya que al tener los receptores también en el miocardio, se ha encontrado que la inhibición de estos canales de potasio dependientes, los que vienen siendo sulfonilureas 2A, disminuyen la respuesta del miocardio a la isquemia, lo cual pues, se asocia a arritmias y a una mayor mortalidad cardiovascular. De las otras sulfonilureas también encontramos a la glimeperida,
Esta la vamos a encontrar en comprimidos de 1, 2 y 4 miligramos. También va a tener un efecto de larga duración con una semivida de 5 horas. Igual va a reducir la sangre. Y lo que destaca de esta es que es es una dosis muy pequeña si consideramos que con la dibeclamida llegábamos a ocupar hasta 15 miligramos. En esta se ha encontrado que la dosis efectiva puede llegar a ser de hasta 1 miligramo, aunque pues la dosis máxima llega a ser hasta 8 miligramos, pero es en comparación menor a las demás. En cuanto a los efectos secundarios, es importante mencionar que va a tener el paciente un incremento de hasta 3 kilogramos de peso. Esto es relacionado a que vamos a poder ingresar más en las células y va a estar contraindicado, como les menciono, en insuficiencia renal o en insuficiencia hepática. Vamos a tener también con menos frecuencia lo que son náuseas, vómito, ictericia, anemia plástica y hemolítica, y en algunas ocasiones también reacciones dermatológicas. A la hora de indicar este medicamento al paciente, debemos de tener cuidado en cuanto a las indicaciones. Esto es porque pues, si el paciente es alcohólico, tiene riesgos a la hipoglucemia, ya que incrementa la acción de las sulfonilureas y pues puede causar una hipoglucemia, no solamente con el etanol, sino con otros fármacos. Estos pueden ser bien los andrógenos, los anticoagulantes, antimicóticos, los antagonistas H2 de la histamina y inhibidores de la monoxidasa, entre otros. Con el tercer grupo pasamos, son las litazonas o tiazolidinaionas. Estos, al igual que la metformina, van a ser sensibilizadores, pero estos van a ejercer su efecto a través de los receptores proliferadores de peroxisomas gamma o par gamma. Van a encontrarse estos receptores principalmente en el tejido adiposo y van a modular la expresión de genes que regulan el equilibrio glucémico, lipídico y también esto es inflamatorio. Y así van a conseguir disminuir la resistencia a la insulina, indirectamente mejorando la secreción de insulina. Las triglicerídeas van a disminuir también los triglicéridos hepáticos, por lo cual pues también se le ha encontrado como un tratamiento o se le ha utilizado como tratamiento en el hígado graso no alcohólico. Se ha visto que en combinación con la insulina nos llega a favorecer la reducción de la misma dosis de insulina, y la ventaja de esta es que en combinación con la metformina no causa hipoglucemia. Dentro de este grupo encontramos a las pioglitazonas, en las cuales al utilizarlas se redujo como tal los triglicéridos hasta un 9% y aumentó el colesterol HDL, que recordaremos es el bueno, pero como tal no causó un cambio constante en el colesterol total ni en los niveles de colesterol LDL. Sus efectos adversos también van a aumentar el peso de 4 a 5 kilogramos. Lo que destaca aquí es que el peso que es ganado más que nada es por una retención de líquidos, y sí vamos a tener un aumento de tejido adiposo, pero esto es más que nada en el tejido celular subcutáneo. Va a incrementar el riesgo de angina de pecho o infarto del miocardio, y ocurre aproximadamente un edema en 3 o 4% de los pacientes. Bueno, hay más probabilidades de fractura en mujeres, y pues no se ha visto tanto esto en pacientes que lo ocupan, que son hombres. Las presentaciones, bueno, tenemos varias. Esto depende de qué medicamento sea. Hablamos de las pioglitazonas con 15, 30, 45 miligramos, con una dosis diaria de 15 a 45 miligramos al día.
Ambas van a tener una duración de su acción de hasta 24 horas. La rosiglitazona va a ser de 2, 4 y 8 miligramos. Y esta, a comparación de la otra, pues se puede dividir la dosis. Hablando de los efectos un poquito, bueno, ya con todos los otros hipoglucemiantes, aquí como que marca una comparación nuevamente. Igual si la quieren revisar, ahí está. Quizá lo que no les mencioné fue lo de, en cuanto a la deficiencia de vitamina B12 de la metformina. Igual acá una comparación de metformina y la tiosulinidionas, porque pues los dos son sensibilizadores. Acá está el cuadro igual de la ADA. Acá lo que recalcamos es que ambos, ya sea sulfanilureas o teazolidinedionas, van a aumentar el peso. Ya vimos que en uno va a ser en cuanto a líquidos y el otro, pues, gracias a que estamos ingresando más glucosa, hay un buen metabolismo, por decirlo así. Ambos van a tener buena eficacia. El que va a tener más riesgo de hipoglucemia va a ser la sulfanilureas. Y en cuanto a su precio, la glibenclamida va a ser barata porque va a costar 33 pesos, mientras que la pioglitazona es, pues sí, no es tan cara, pero si hacemos la comparación también, son 107 pesos solamente por 15 o 14 tabletas. Pasamos con las glinidas. Estas, lo importante es que van a tener un inicio de acción muy rápido, pero van a tener una acción corta. Las glinidas reducen los valores de glicemia al estimular la secreción de insulina de las células beta pancreáticas y se van a metabolizar en el hígado. Van a ser eliminadas rápidamente. Su riesgo va a ser que tienen un mayor riesgo de hipoglucemia. Su concentración máxima va a ser tras 1 hora de la administración. Van a ser absorbidas en el intestino y luego se van a someter a un metabolismo completo en el hígado a productos biliares inactivos, lo que le da una vida plasmática menos de 1 hora. Por lo tanto, la droga causa un pulso breve, pero rápido, y la dosis inicial llega a ser desde 0.5 miligramos 3 veces al día, 15 minutos antes de cada comida. Encontramos la mitiglinida, que es un derivado del ácido mencilizónico, que se va a unir al receptor de las sulfonilureas, causando el pulso de la insulina. Va a ser una dosis de 5 a 10 miligramos justo antes de cada comida y reduce el aumento postprandial de glucosa en sangre. Esta es una droga nueva, bueno, es un fármaco nuevo y que está aprobado ya en Japón. Tenemos a la reparinida. Esta va a ser, como les mencionaba, de 0.5 a 1 o 2 miligramos y su duración va a ser de 3 horas, mientras que la mitiglinida va a ser de 2 horas. A estas ya vamos a ver un incremento realmente del precio. Los comprimidos llegan a ser desde 440 pesos. Y continuando, encontramos a los derivados de la fenilalanina. En este caso es la netalinida. Este va a ser un secretagogue que favorece la secreción más rápida, pero igual es menos sostenida de la insulina. Su principal efecto terapéutico va a ser la reducción de las elevaciones postprandiales de la glucemia y va a encontrarse en tabletas de 60 a 120 miligramos. Los niveles plasmáticos, al igual que las otras, van a entrar dentro de 1 hora y la vida media es de aproximadamente 1.5, 1 hora como 5 y la dosis va a ser de 60 miligramos y este es un cuadro, igual si lo quieren revisar, solamente para comparar la repliganida con la netiglanida. Lo que pasa es que en algunos textos nos
nos hace la división como la metilglanina de la repeglanina porque, como les mencionaba, uno es derivado de la fenilalanina, entonces por eso nos hacen la diferencia, pero otros no lo unen precisamente porque su acción va a ser rápida, pero corta en cuanto a sus beneficios. Y ya. Bueno, ¿sí me escuchan? Bueno, espera. Gracias. Bueno, por otro lado, vamos a encontrar a los que son los inhibidores de las alfa-glucosidasas. Estos fármacos, pues, son inhibidores competitivos de, pues, como su nombre les dice, de estas enzimas. Estas enzimas se encargan de hidrolizar lo que son polisacáridos, oligosacáridos en monosacáridos para su absorción. Entonces, estas enzimas lo que hacen es hidrolizar enlaces alfa 1,4, ya sea intermedios o sea terminales. También, pues, hidrolizan enlaces alfa 1,6. El objetivo de estas enzimas, pues, es hidrolizar lo que son azúcares complejos en simples para poder absorberlos. Entonces, los inhibidores de estas enzimas lo que hacen es retrasar esta absorción y, por tanto, controlar la glicemia postprandial. Siguiente, por favor. Ok, estos inhibidores van a funcionar muy bien en lo que son las glucoamilasas, las alfa-amilasas, la sacarasa. Son un poco menos efectivos en lo que son la isomaltasa y la lactasa es ineficaz. El objetivo de como ya les dije, es controlar el nivel glucémico postprandial, pues es como darle tiempo a las células beta de que secreten la insulina necesaria y, bueno, se indica en pacientes con diabetes mellitus no controlada, ni con dieta ni con ejercicio. Ahora, siguiente, por favor. Entre los principales problemas que vamos a tener, pues obviamente si no se absorben los azúcares, la anterior, esa mera. Si no se absorben los azúcares, pues vamos a tener aumento de polisacáridos y oligosacáridos en lo que es la luz intestinal. Sabemos que estos son osmóticamente activos, entonces al seguir su trayecto por todo el intestino, llegar al intestino grueso, pues obviamente va a jalar agua. Entonces, pues el problema que nos va a dar es la diarrea como efecto adverso. También, pues, al llegar aquí los azúcares van a ser metabolizados por la flora intestinal y va a haber producción de gas. Entonces, pues, otro efecto adverso es la flatulencia. Y la acumulación de este gas, vamos a tener lo que es el meteorismo. Siguiente, por favor. Uno de los inhibidores de las alfa-glucosidasas, pues va a ser la ascarbosa. Esta va a tener una estructura de polisacárido, entonces no se va a poder absorber en lo que es el intestino. Va a ser degradada por la flora bacteriana y se va a eliminar principalmente por las heces. Siguiente, por favor. Vamos a encontrar en presentación de 50 y 100 miligramos. Se inicia con 50 miligramos 2 veces al día hasta llegar a 100 miligramos 3 veces al día. Se administra en el primer bocado de cada comida y no va a presentar un riesgo de hipoglucemia, a menos que se administre con algún otro hipoglucemiante de los que ya les habló la compañera. Ahora, va a tener un efecto de disminución de hiperglucemia postprandial entre el 30 y el 50%. Además, va a disminuir la hemoglobina glicosilada de un 0.5% a un 1%. El efecto adverso, pues, la flatulencia, además de la diarrea y meteorismo. Ahora, se va a reducir el apego al tratamiento, principalmente por los síntomas gastrointestinales. Además, como pues la gente no quiere sentir eso, pues reduce el consumo de carbohidratos. Siguiente, por favor. También vamos a tener lo que es el miglitol. A diferencia del anterior, va a estar estructuralmente, bueno, tiene la estructura de un monosacárido, entonces sí se va a poder absorber. No se metaboliza y se va a excretar por vía renal. Se va a iniciar con una dosis mínima de
25 miligramos 3 veces al día y después, bueno, si es bien tolerado, se va a mantener después con 50 miligramos 3 veces al día. Va a tener igual una reducción de la hiperglucemia postprandial de un 30 al 50% y una reducción de la hemoglobina glicosilada de un 0.5 a un 1%. Siguiente, por favor. También vamos a tener a los agonistas del receptor GLP-1. Estos van a estimular la producción de insulina a través de los receptores de incretinas. En este caso, solo nos vamos a enfocar a lo que es GLP-1. Las incretinas, como recordamos, son hormonas que se secretan en el intestino en respuesta al aumento de glucosa. El hecho de que aumente la glucosa van a estimular a las células L que se encuentran en el ilion distal o el colon. Y estas, bueno, se va a secretar estas incretinas, que es el péptido similar al glucagón, y el péptido, bueno, que es GIP. Principalmente nos vamos a enfocar a GLP-1. La anterior, por favor. Bueno, estas vamos a tener receptores en muchos órganos blancos, principalmente el páncreas en las células beta. Aquí, al estimular su receptor, va a aumentar el AMP cíclico, que es necesario para la secreción de insulina a grandes rasgos. También va a aumentar la proliferación de las células beta y indirectamente va a disminuir el glucagón. También vamos a tener receptores en lo que es en el estómago y también en el cerebro. En el estómago, la acción de estos es retrasar el vaciamiento gástrico, así como también inhibir la secreción de ácido gástrico. Y en el cerebro, pues va a aumentar la saciedad, va a inducir la pérdida de peso. Ahora, este no se puede usar como un terapéutico endógeno porque tiene una vida media plasmática muy corta. Entonces, y esto es porque hay una enzima que la degrada en menos de 1 a 2 minutos, que es la dipeptidilpeptidasa 4. Entonces, lo que se buscó es hacer o conseguir una sustancia parecida a GLP-1 que interactuara con su receptor e hiciera las mismas acciones que ya les mencioné. Y bueno, ahorita los vamos a ver. Siguiente, por favor. Ahora, estos se van a clasificar en de acción corta, acción intermedia y acción prolongada. Entre los de acción corta vamos a tener a lo que es exenatide, que se va a administrar 2 veces al día, lixisenatide, una vez al día, liraglutide una vez al día. De acción prolongada vamos a tener que es exenatide, albiglutide, dulaglutide. Aquí en este cuadro solo vamos a recalcar que los principales efectos adversos van a ser intestinales, gastrointestinales, porque pues, ya les dije que va a retrasar el vaciamiento gástrico y también la secreción de ácido gástrico. Siguiente, por favor. Vamos a tener a la exenatida o exendina 4, que son sustancias que se aislaron de la saliva del musgo de Gila. Este va a ser resistente a lo que es la dipeptidilpeptidasa 4. Este se administra vía subcutánea 2 veces al día. Se administra 1 hora antes del desayuno y 1 hora antes de la cena. Ahora, durante el primer mes, de inicio, durante el primer mes se van a administrar 5 picogramos. Y si este es bien tolerado, se va a aumentar a 10 picogramos 2 veces por día. No se debe administrar cuando la tasa de filtración glomerular es menor a 30. Y bueno, si el paciente está consumiendo algún otro tipo de medicamento, se debe administrar 1 hora antes, pues lo mismo, ¿no? De que si se retrasa el vaciamiento gástrico, pues obviamente los antibióticos y anticonceptivos o algún otro medicamento no se va a poder absorber. Se ha visto relacionado con la pérdida de peso de 1.36 a 2.72 kilogramos. Suena bonito, pero el problema es que también se le ha relacionado con la aparición de pancreatitis aguda. Otro análogo de GLP-1 vamos a tener a la que es la liraglutida.
Este va a ser una estructura similar a GLP-1, sin embargo, va a tener un cambio en la posición número 34 de una arenina por una lisina, y también vamos a tener una cola acilada. Esto le va a permitir unirse covalentemente a lo que es la albúmina, y esto va a impedir la acción de dipeptidilpeptidasa 4. Este se va a administrar de inicio con 0.6 miligramos diarios y después se va a aumentar hasta 2.2 miligramos diarios. También se le ha visto relacionado con la pérdida de peso de 454 gramos a 2.72 kilogramos. El efecto adverso, pues son los síntomas gastrointestinales. Ahora, la vida media va a ser de 12 horas, lo que nos va a ayudar a que se inyecte solo una vez al día. La terapia en combinación con otros hipoglucemiantes va a reducir la concentración de hemoglobina glicosilada de 0.6 a 1.5%. El problema de esta, bueno, lo que nos encontramos es que va a estimular las neoplasias de célula C y va a provocar carcinoma medular tiroideo en ratas. No está bien demostrado este efecto, sin embargo, se recomienda que en pacientes que tengan antecedentes familiares con carcinoma medular tiroideo o con síndrome de neoplasias endocrinas múltiples tipo 2, pues mejor no se les indique. También vamos a tener a lo que son los inhibidores de la DPP4, dipeptidilpeptidasa 4. Como les dije, esta enzima va a degradar a lo que son las GLP-1. Y, bueno, si se inhibe a esta enzima, pues obviamente el aumento de GLP-1 y GIP van a aumentar y van a tener una acción de, pues, su acción normal. Entonces va a aumentar la insulina y todo eso. Entonces, este se le ha visto relacionado con una reducción de hemoglobina glicosilada de 0.4 a 0.6% cuando se emplean como monoterapia. También se puede usar en combinación con otros hipoglucemiantes, en este caso metformina, y puede disminuir la de hemoglobina glicosilada de 0.5 a 1%. Los efectos más adversos que más se llegan a presentar, pues es dolor de cabeza y nasofaringitis. También existen reportes de pancreatitis aguda y, bueno, estos se excretan por vía renal principalmente. Ahora se tiene que hacer una evaluación primero de la tasa de filtración glomerular y además también de la función hepática al iniciar tratamiento. Entre estos vamos a encontrar lo que es la sitagliptina. Se puede usar en combinación con algún otro hipoglucemiante como metformina o pioglitazona. Este se vio, bueno, se reduce la hemoglobina glicosilada entre 0.5 y 1.4%. No produce pérdida de peso y pues el efecto adverso de estos inhibidores de la DPP4 es pues principalmente nasofaringitis o infecciones de las vías respiratorias superiores. Este se va a administrar 100 miligramos una vez al día, pero si tiene una filtración glomerular entre 30 y 50, entre 30 y 50, perdón, se va a administrar 50 miligramos. Y si es... La de las palomitas. ¿Qué? El listado que quieren es la de, no la que me le pidió la DAS, sino la de las palomitas. Que nos van a descontar a todos. Pero si ya las pasó, ya me han traído. Con una tasa de filtración glomerular menor a 30, se administra 25 miligramos. Ahora, saxagliptina también se puede usar con algún otro hipoglucemiante de los que ya se les habló. Este va a reducir las concentraciones de hemoglobina glicosilada entre 0.7 y 0.9%. Es neutral en cuanto al peso y las reacciones adversas son las mismas. Este se va a administrar 5 miligramos una vez al día, con una tasa de filtración glomerular menor a 50, se administra 2.5 miligramos, y creo que ya. Siguiente, por favor. Vildagliptina, cuando se añade a algún otro hipoglucemiante, puede llegar a reducir la hemoglobina glicosilada entre 0.5 y 1%.
Igual las reacciones adversas son las mismas que los anteriores y se puede asociar más a disfunción hepática. Este se administra 50 miligramos 2 veces al día, 50 miligramos una vez al día en combinación con sulfonilurias o con filtración glomerular menor a 50. También vamos a encontrar linagliptina y alogliptina. Ya por último, vamos a encontrarnos con lo que son los inhibidores de SGLT2. Como sabemos, pues este se encuentra en el túbulo contorneado proximal. La función de este es reabsorber la glucosa que se filtra, que es aproximadamente 180 gramos de glucosa al día. Un 90% reabsorbida por la SGLT2 y un 10% por la SGLT1. Siguiente, por favor. Si aumenta la concentración de glucosa en plasma, pues obviamente va a aumentar la filtración de glomerular de glucosa y por tanto va a haber mayor reabsorción de glucosa. Se tiene un umbral que es de 260 a 350 miligramos sobre mililitros de glucosa. Cuando llega a esta concentración de reabsorción de glucosa, es como si se saturaran estos transportadores y por tanto produciría lo que es glucosuria. Ya no se reabsorbaría y toda la glucosa se va. En individuos con diabetes mellitus tipo 2 hay un aumento de gluconeogénesis renal que es mayor a la hepática. La glucosuria en individuos con diabetes ocurre con concentraciones de glucosa plasmática normalmente que no producirían glucosuria en individuos sanos. Prácticamente la función de estos inhibidores de SGLT2, perdón, es inhibir la reabsorción de glucosa para que toda se vaya en la orina. Se asocia a bajo riesgo de hipoglucemia y tiene un efecto que se relaciona con la pérdida de peso, también un efecto diurético osmótico, tiene una rápida absorción después de su administración oral, vida media prolongada y su metabolismo es por vía hepática. Aquí solo recalco que hay un aumento en las infecciones de vías urinarias, precisamente porque pues, hay la flora de las vías urinarias, pues. Siguiente, por favor. Y ya, bueno, aquí ya nada más les puse algunas características de los inhibidores de SGLT2, las presentaciones, la dosificación recomendada, ahí para que la chequen. Y creo que ya sería todo. Siguiente. Sí, nada más, bueno, acá hay un cuadro por si quieren revisarlo, es igual de la ADA, y nos va valorando cuál es el fármaco ideal de acuerdo a especificaciones que tenga el paciente, y eso sería todo. Deja esa. Esta diapositiva, ¿sí? Anterior. Bueno. ¿Cuántos grupos de fármacos fueron los que presentaron sus compañeros? La otra diapositiva, doctora. ¿Esta? Esta. ¿Alguien pudo darse cuenta de cuántos son los grupos de fármacos que se presentaron? ¿Cuántos dieron, doctores? Dimos 8 grupos. Son 8 grupos de fármacos. ¿Sí? Dentro de esos 8 grupos de fármacos, obviamente, implican que tenemos un portafolio muy grande para poder controlar lo que es la diabetes mellitus tipo 2.
Y me falta el grupo de las insulinas. ¿Sí? Prácticamente tendríamos 9. El grupo se amplía. Ahora, comentaron respecto a las biguanidas. Efectivamente, la más manejada hoy en día es la metformina, con dosis máxima de 2.5 a 3 gramos y como efecto secundario, principalmente es una acidosis láctica en adultos mayores, teniendo prácticamente su efecto a nivel de hígado, inhibiendo la gluconeogénesis hepática. Aparte tenemos las sulfonilureas. Sí, la glibenclamida ya no se utiliza, o ya no tendría que utilizarse. Como bien lo comentan, el uso de una sulfonilurea desde 1968, que se hizo el primer estudio, se dieron cuenta que los pacientes que eran sometidos a sulfonilureas tenían más riesgo de un infarto agudo al miocardio. Y algo de eso ustedes tocan en la presentación. Realmente, ¿qué es lo que es una sulfonilurea a nivel del músculo cardíaco? Actualmente se modifica y se obtiene la glimepirida, que prácticamente se manifiesta como una sulfonilurea de segunda o bien de tercera generación, la cual nos va a permitir disminuir mucho los efectos secundarios, principalmente hipoglucemia, principalmente pérdida de peso, y hay estudios en los cuales comentan que la misma glimepirida disminuye, ¿sí?, el número de lípidos. ¿Sí? Tiene también el uso de tiazolinedionas con sus efectos secundarios. ¿Sí? Y aparte tienen el grupo de los agonistas de los GLP-1. Aquí en esta diapositiva que ustedes están presentando, tienen el tratamiento en primera línea de la metformina y cambios integrales en los hábitos de vida. Sin embargo, les ponen varios grupos. El primer grupo que ponen aquellos que tienen enfermedad cardiovascular o enfermedad crónica comprobada, ¿qué es lo que tienes que iniciar? Te ponen un agonista de los GLP-1 o bien un inhibidor de los GLT2. Entonces, prácticamente tenemos que ver cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro. Mañana es su examen a las 9 de la noche. Mañana creo que les voy a dar el día para que el día miércoles a las 9 revisemos, ¿sí?, los estudios de los diferentes medicamentos. Ya hay un compañero que tiene todos los estudios que vamos a revisar, y vamos a revisar el octeto de Fromm, en el cual vienen los 8 mecanismos defectuosos para la diabetes mellitus. Entonces, hay que revisar las guías y efectos secundarios de cada uno de los medicamentos. ¿Sí? Los nuevos de los agonistas del GLP-1 y los de los GLT2, ¿sí?, cuál de los dos o cuál me pueden cubrir los 8 mecanismos que se encuentran defectuosos. ¿Sale? Entonces, ¿dudas? ¿Dudas? No. Mañana les doy el examen. 9 de la noche, ¿eh? Les mando el link. Dale, chavos. Pásale